académico@gmail.com. Muchas gracias. Para nosotros es un honor compartir con ustedes este espacio académico, donde hemos realizado un gran esfuerzo conjunto con el Colegio Suizo y poder compartir con ustedes algunas reflexiones en matemáticas. Mediante un par de pláticas, un taller donde se abordará una línea de investigación y un segundo taller donde uno de nuestros asesores tratará de guiarnos en empatar los sistemas nacionales con el sistema de bachillerato internacional en el área de matemáticas. Quiero hacer dos avisos. Primero, mañana a las 8 de la mañana están cordialmente invitados a un desayuno que se va a hacer aquí en el Colegio Suizo. Y luego vamos a seguir con las actividades. Y los talleres, al parecer, terminando la conferencia del doctor Mario Sánchez, vamos a pasar a un laboratorio para llevar a cabo ahí los talleres. Van a impartir el doctor, el maestro Claudio Paso, y el escribió Jesús Silva. No habiendo más que decir, iniciamos este evento con la conferencia del doctor Mario Sánchez Aguilar, titulada va a pasar con el director general, el señor Masaki Fujino, que nos dirigirá unas palabras. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir al encuentro del profesor de matemática apasionada internacional. Tenemos un honor de participar a patrocinar este evento. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso porque no me gusta matemática. No son matemáticos. Siempre tengo mala experiencia con los matemáticos. Entonces, pero bueno, creo que espero que esta ocasión pueda servir para ustedes para intercambiar, tener experiencia cómo mejorar esa matemática con la implementación de tecnología. Muchas gracias. Vamos a seguir con la conferencia del doctor Mario Sánchez Aguilar, titulada ¿Qué es la matemática educativa y qué estudia? No sin antes presentar a nuestro conferencista, quien estudió en la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestría en matemática educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CIDESTAD. Realizó estudios doctorales en investigación y didáctica de las matemáticas en la Universidad de Roskilde, en Dinamarca. Su experiencia laboral desde el año 2004 es profesor de posgrado en el programa de matemática educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Desde enero del 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, en la categoría nivel 1. Dicha extensión estará vigente hasta diciembre de 2016. Presento al doctor Mario Sánchez Aguilar. Hola, bueno, me llamo Mario. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Es que me dieron unos aparatos y no me capacitaron. Yo vengo a dar una plática de divulgación sobre algo que se llama matemática educativa. Vengo a explicarles qué hace, qué se estudia ahí. Voy a tratar de hacerlo muy ameno. Si tienen preguntas pueden interrumpirme. Y a pesar de que es de matemáticas, tomando en consideración a personas como Masaki, no dice cosas muy avanzadas de matemáticas, para que no entren en estrés, a pesar de que sé que son profesores de matemáticas. Bien, voy a empezar entonces. Bueno, todavía no voy a definir qué es lo que yo creo que es matemática educativa, pero voy a decir que es una disciplina por el momento. Y surgió por algo con lo que todos están familiarizados, seguramente. Las personas, otra vez como el señor Masaki y otras personas,
han tenido malas experiencias con matemáticas, tienen problemas aprendiendo matemáticas, incluso antes, muchos jóvenes, niños, antes de que lleguen a estudiar matemáticas, tienen malas actitudes, desde antes de que lleguen al salón. Y ese es un problema generalizado, que no sucede nada más en México, sucede en todo el mundo y sucede desde hace mucho tiempo. Ahí es cuando esa problemática es el origen de esto que se llama matemática educativa. Voy con un poco de historia. Hay una organización, no está aquí, que se llama IMU, son unas iniciales, IMU, International Mathematical Union, es la unión así de matemáticos. Y ellos fueron los que empezaron a preocuparse por esto, los matemáticos profesionales, porque la gente tiene tantos problemas, y decidieron estudiarlo de manera más seria, más sistemática. Y lo primero que hicieron los matemáticos fue fundar el IPMI en 1908, de la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática, una partecita del IPMI, de estos matemáticos profesionales, hicieron el IPMI, que sigue siendo parte del IPMI, pero algunos de ellos, unos muy famosos entre la disciplina, Felix Klein, Hans Freudenthal, empezaron a preocuparse en serio por eso. No deja de llamarme la atención la fecha, porque nosotros en México estábamos dándonos de balazos en la revolución y ellos ya estaban pensando en otras cosas, ver estos asuntos de educación matemática. Me llama mucho la atención porque sí nos llevan un poquito de ventaja. Voy a continuar. Ahí cuando, en mi opinión, cuando se funda el IPMI, es como el nacimiento oficial de la educación matemática. La educación o la enseñanza de la matemática es tan antigua como la humanidad misma. Se enseña matemáticas desde tiempos muy antiguos, pero oficialmente surge ahí. Primera cosa que quiero decirles, matemática educativa puede tener muchos nombres en español, depende a quién le preguntes. Va a haber unos que digan, no, es didáctica de las matemáticas. Otros van a decir, no, es educación matemática. Otros, no, es matemática educativa. Entonces tiene muchos nombres, pero más o menos se trata de lo mismo. Incluso si sales del país, depende cómo es Mathematics Education, Matemática Didáctica, depende. Pero es más o menos lo mismo, que tiene varios nombres. Ahora sí propongo una definición. Es una disciplina científica. ¿Por qué, antes de seguir leyendo, por qué creo que es una disciplina científica? Tiene las características de una disciplina científica. Hay, por ejemplo, journals, revistas de investigación en compañías científicas que solo se dedican a publicar resultados de esto. Hay congresos especializados de científicos nada más haciendo esto. Puedes conseguir becas para estudiar posgrados de esto en otros lugares. Es decir, es una disciplina científica, tiene todas las, y usan un método científico, se toman datos. Les voy a dar ejemplos
no es nada más ese ángulo, eso es como, bueno, sí hay algunos cursos, pero hay que pueden, sí, voy a continuar. Creo que ilustra, es como una variable de orden como social, no sé cómo llamarle eso del contrato didáctico, no es estrictamente matemático, pero insisto, rige el comportamiento de los estudiantes. Cuando los matemáticos del IBU se dan cuenta de esto, de que hay otras cosas que influyen, entonces se empiezan a apoyar de otras áreas, principalmente al principio la psicología. Uno de los congresos más viejos en mi disciplina se llama así, Psicología de la Matemática Educativa, de la educación matemática. Y filosofía, historia, se empiezan a apoyar en un montón de áreas. Hoy es increíble la cantidad de áreas en las que se apoya. Voy a hablar más adelante de la disciplina. Entonces, algo que es importante que sepan en esta plática de divulgación es que matemática educativa, a pesar de que fue fundada por matemáticos, estudia problemas relacionados con la enseñanza de la matemática, no es una ciencia pura, dura como matemáticas, es una ciencia social, porque lo que estudiamos son a personas haciendo matemáticas, queriendo enseñarlas, queriendo aprenderlas. Entonces es una ciencia social. Esta es la parte aburrida. Ahorita voy a ver ejemplos. Bien, entonces viene la parte de darles ejemplos. Muchos ejemplos, o la mayoría de ellos, son de artículos de investigación. Los he seleccionado porque creo que ilustran cosas. Voy a empezar con los ejemplos de problemas, porque aunque no crean, ya descubrimos cosas, ya sabemos cosas en matemática educativa, y vengo a presumirles cosas que ya sabemos, que seguramente ustedes también saben, pero que tenemos nosotros también. A veces tenemos explicaciones a qué se deben las cosas, a veces no siempre. Voy a empezar. Por ejemplo, ya se sabe que hay problemas que tienen los estudiantes para aprender ciertos conceptos que tienen que ver con la manera en que les enseñamos como profesores, con los ejemplos que seleccionamos, con las tareas que les dejamos. Unos incluso dicen que con el discurso que utilizamos van influyendo las ideas que ellos se van formando. Voy a darles dos ejemplos. Una investigación que hicieron dos señoras israelitas, Besia Samir y Dina Tirosh. Se pusieron a investigar cómo se enseñaba por primera vez el concepto de triángulo en Israel. Entonces, ¿cómo hacen la investigación? Pues van a ver clases de veras, observarlas, grabarlas, van a ver libros de texto de uso común que se usan, cómo se introduce el concepto de cálculo, hacen entrevistas y llegan a una conclusión, que tanto libros de texto como profesores, cuando introducimos por primera vez a los estudiantes al concepto de triángulo, es muy común que les pongamos ejemplos de este tipo. Es decir, triángulos cuya base es como horizontal a esta plataforma. Es muy común que los textos, los exámenes, los maestros pongan este tipo de ejemplos. Voy a hacer una pausa. ¿Qué es lo que ya sabemos en matemática educativa? Sabemos que los muchachos, los jóvenes, cuando piensan en matemáticas, no usan definiciones, usan prototipos. Voy a explicar un poco qué es eso. Tú puedes tener un estudiante que te dé perfecta la definición de triángulo, una de memoria te la dice, pero eso no quiere decir que entienda el concepto. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando le toque pensar sobre triángulos, es muy común que no use es muy probable que no use la definición. Lo que va a usar es un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una idea que él tiene del concepto. Esa idea, si te va bien, está en la definición matemática. Pero si no tienes tanta suerte, es una idea media alejada. No se parece mucho al concepto. Cuando les toca a los estudiantes pensar cosas de matemáticas, usan sus prototipos. Casi nunca usan las definiciones. ¿Cómo se forman los prototipos que tienen los estudiantes? Con los ejemplos que les pones, con las tareas que les dejas, con las técnicas matemáticas que les pides que resuelvan las tareas. Todo eso les va formando una idea del concepto. Entonces, si regreso a la investigación de ellas, si siempre les pones figuras así, esto fue lo que hicieron Gina y
les ponían figuras así a los niños y les decían, dime cuál es un triángulo. Se decía, eso no son triángulos. Y otra vez, o sea, si te vas en, no saben geometría, sí saben, pero están usando un prototipo que está alimentado por días de estar viendo triangulitos así, de estar resolviendo tareas y entonces te vas formando esa idea. Sí, eso es un resultado contundente, lo sabemos bien, que ¿cómo se llama? Se forman prototipos. Les voy a dar otro ejemplo que se lo han visto. Conjuntos, ¿cómo se enseñan conjuntos? En la escuela es muy común que conjuntos se enseñe como colecciones de objetos. Y es muy útil esa analogía porque te permite ilustrar subconjuntos, intersecciones de conjuntos, tiene cierta función, pero no, así no es la definición matemática. Entonces, cuando tú te vas moviendo, vas avanzando en tu educación matemática y te encuentres como ya a niveles más abstractos donde uses la definición, esos prototipos te van a estorbar. Por ejemplo, cuando llegues al concepto de conjunto vacío, ¿cómo vas a tener una colección de objetos sin objetos? Es como medio antiintuitivo. O cuando llegues a conjuntos simétricos, colecciones y todavía se pueden contar, se pueden operar. Se sabe que prototipos que en algún momento pueden funcionar, después se pueden convertir en obstáculos. Todo lo que les quise decir con este primer ejemplo es que algunos problemas que tienen los niños aprendiendo conceptos tienen que ver con los prototipos que se forman debido a los ejemplos que nosotros les ponemos. Moraleja, traten de darles ejemplos variaditos, en el caso de ejemplos, para que no se queden con una idea muy limitada del concepto. Bien. Hay otros problemas, porque van a decir, no más bien atacarnos, ¿no? Es nuestra culpa, todo, no, hay otros problemas que tienen que ver con la manera en que pensamos los seres humanos, y también tienen que ver con la naturaleza de la matemática. Hay problemas que son como intrínsecos a la matemática, no puedes hacer nada, es parte de su naturaleza. Les voy a dar ejemplos. Voy a comenzar con estos que son intrínsecos, por lo tanto inevitables, no puedes hacer nada. Sigo, por ejemplo, con el tema de prototipos. Cuando empiezan los muchachos a estudiar multiplicación, casi siempre cuando empiezas con multiplicación, pues depende de cómo la introduzcas, como una suma repetida, pero es muy común que empieces con números naturales, números pequeños, para no, de este tipo, 3 por 4, 12, voy a poner otro, aquí lo tenía, 12 por 2, 24. Se sabe, por ejemplo, que eso va creándote una idea de la multiplicación, que es la idea de que la multiplicación hace grande el producto. Es decir, tú cuando multiplicas cosas, el producto va a ser más grande que los factores. Y esa idea está formando, porque tardan un tiempo los niños estudiando este tipo de ejemplos. Me imagino que ya algunos de ustedes saben hacia dónde voy. Eso se va a convertir en un caso. Gracias. Bueno, sí, soy yo. Pero él es mi jefe. Por la transmisión. Sí. Bueno, ok. Gracias, señor. Me dijo que ya sabía para dónde iba, de que cuando les vas a poner, cuando ya no trabajas con números naturales, ya la multiplicación no hace grande y se sabe que eso puede causar ciertos conflictos en los estudiantes. Y ejemplos de esos hay un montón, cosas que funcionan hasta cierto tiempo. O sea, las sumas, por ejemplo, 3 más 2 es 5, 4 más 3 es 7, y llega algún momento, hay experimentos de esos, que les pones A más B, y el tipo, la edad del capitán, lo suman, te dan un resultado. No se puede, ¿no? Pero es porque traen un prototipo atrás, siempre se pudo durante años. Luego un día llegas, ¿te acuerdas de lo que estudiaste durante 2 años? Ya no sirve, olvídate de eso. Sí, gracias. Bien, voy a darles otro ejemplo de estos intrínsecos. Esta es una anécdota personal. Una vez daba clases estaba enseñando función logaritmo y estaba mostrándoles la gráfica. Y
Como ustedes saben, la gráfica de función logaritmo tiene una asíntota en el eje de las Y. Entonces yo le explicaba a los estudiantes de manera muy natural para mí, pues que la gráfica se iba acercando al eje de las X, se acerca, pero nunca llega. Y ya, ¿no? Paso pues, como si nada, para mí era normal, completamente aceptable eso. Pero hubo un niño que se separó y empezó, me decía que cómo eso era posible. Y él empezó a caminar hacia la pared. Y me decía, profesor, si yo me acerco a esa pared y me acerco, aunque los pasos sean muy pequeñitos de pollito, voy a llegar un día a la pared. ¿Cómo es posible que la función no llegue a la gráfica de la función nunca llegue a B? Buenísima pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Se sabe también que en matemáticas juega un rol muy grande la intuición. Las intuiciones que tienen que ver con tus experiencias físicas en el mundo real. También se sabe que cuando te enfrentas a conceptos abstractos, no es exclusivo de matemáticas en general, cuando el ser humano se enfrenta a conceptos abstractos, lo que hace es utilizar como modelos más tangibles, cosas que se le parezcan al concepto abstracto, pero que sea más tangible, como el niño caminando, por ejemplo, se parece a lo que hace la función. Para tratar de entender el concepto abstracto. Sin embargo, a veces se convierte en obstáculos. Como ustedes saben, esto es perfectamente posible en el mundo de las matemáticas, debido a la densidad de los números reales. Entonces, si estoy entre 0 y 1, en medio está 0.5, y luego en medio 0.25, y siempre va a haber otro número donde me puedo parar y nunca llegar al eje de las Y. Pero en la vida real no es así. Es como un concepto antiintuitivo. Entonces, lo que quiero decir es que hay obstáculos en la matemática que tienen que ver con el cómo pensamos. Y son prácticamente inevitables, van a surgir, porque así es la matemática. A veces es antiintuitiva, no corresponde con la realidad. Yo creo que sí es importante que como profesores sepan, aunque no puedas hacer nada, yo creo que es importante que estés informado que ese tipo de obstáculos existen, incluso identificarlos, porque te hace más sensible hacia tus estudiantes. Sean pacientes. Sí, voy a seguir hablando de resultados. Ahora voy a hablar de resultados que tienen que ver con representación de entidades o objetos matemáticos. Como ustedes saben también, en matemáticas los objetos que estudiamos se pueden representar de muchas maneras. Voy a poner un ejemplo simple, un medio, y algunos libros de texto te ponen media fixa, ¿no?, para representar un medio. Es como una representación gráfica. O puedes tener 0.5, que es otra representación de un medio. Eso estoy diciendo. En matemáticas, un objeto es muy común que lo puedas representar de muchas maneras. Voy a dar un ejemplo un poquito más avanzado. Luego de recorrer al otro lado. Por ejemplo, función. Es función. Como ustedes saben, una función la puedo representar algebraicamente, por ejemplo, o la puedo representar de forma tabular, por medio de un arreglo numérico, o puedo representar su gráfica, o hay gente incluso que habla de otros contextos de representación, pero creo que ya los convencí de que se pueden representar de muchas maneras. Otro resultado que se conoce, y para no variar también de un francés, Raymond Weil, él nos convenció de que, dijo, cuando tengas un concepto que se representa de muchas maneras, entre más contextos de representación conozca el alumno, más robusto se hace el entendimiento que tiene el estudiante del concepto. Y no solo es importante que pueda representarlo de diferentes maneras, es importante que pueda transitar entre ellos. Y también Raymond Weil dijo, el problema es que la escuela privilegia ciertos tránsitos. Por ejemplo, en la escuela es muy común que vayas de la fórmula a la tabla. Eso es muy privilegiado en la escuela, decía Weil. Pero hay otros caminos que no son tan privilegiados. Por ejemplo, no se estila mucho que vayan de la gráfica a la fórmula. Hay caminos menos transitados.
Entonces, eso es un problema, porque entre más sepan ir de uno a otro, le van a entender mejor, les va a quedar mucho más claro qué quiere decir el concepto. Algo que también sabemos es que las herramientas tecnológicas, seguro ya las han visto, facilitan un montón, no solo la representación ágil de conceptos matemáticos, sino el link, como ligar dinámicamente las representaciones. Seguro ya han visto estas aplicaciones dinámicas donde haces algo en la fórmula e inmediatamente se refleja en la gráfica, o al revés. Ese es un resultado también que se sabe. La tecnología es muy útil para representar y transitar entre representaciones y como consecuencia hacer más. Creo que tengo 2 micrófonos ahora. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el? ¿Este? Ok. No, Sí, ok. Sí, porque yo, bueno. ¿Cómo lo vamos bien? Sí, ok. Insisto, es una plática de divulgación, estoy tratando de explicarles qué se hace aquí, qué se estudia. Esto también es importante, entonces. No todos los estudios que se hacen en investigación en didáctica de las matemáticas tienen que ver con matemáticas, o tienen matemáticas adentro, como el de los triángulos, por ejemplo. Sin embargo, son estudios, los voy a tratar de convencer, interesantes y relevantes para la educación matemática. Este es un estudio clásico también. Susan Picker y John Berry. La investigación que hicieron se llama Investigando las imágenes que tienen los estudiantes de los matemáticos. Y lo que hicieron fue tomar niños de edades entre 12 y 13 años, de 5 países, para tratar de investigar cómo se imaginaban ellos a los matemáticos. ¿Cómo son los matemáticos? ¿Qué hacen los matemáticos? ¿Cómo lucen? ¿Por qué son importantes esos tipos de estudios? Se sabe que pues nosotros siempre tenemos ideas o prototipos a través de las profesiones, y algunas veces tienes imágenes no muy positivas de ciertas profesiones, o hay profesiones, bueno, por ejemplo, a lo mejor barrendero. Estoy consciente de que son fundamentales para la sociedad, pero a lo mejor tienes una imagen negativa, ¿no? Que dices, huelen muy feo, tienen que estar manipulando basura. ¿Por qué es importante la imagen que tienes? Porque cuando los jóvenes llegan al momento de elegir carrera, pues es de esperarse que no elijan carreras de las cuales tengan imágenes negativas. Que digas, no, yo no voy a hacer mi doctorado en barrendería, porque huele feo. Entonces, por eso es importante el estudio de las imágenes. Entonces, este es un estudio clásico porque fue de los primeros que se hicieron sobre matemáticos y con muchos países, les digo. Voy a mostrarles algunos resultados. Este es un dibujo hecho por un niño, un varón del Reino Unido de 8 años. Es también un ejemplo, paréntesis antes de seguir, de matemática educativa apoyándose de disciplinas que no son de matemáticas. Aquí usaban un método de psicología. Nada más les daban una hoja en blanco. Dibújame un matemático. Eso lo hacen mucho los psicólogos. Entonces, yo sé que saben leer, pero de todos modos voy a ir leyendo lo que puso el niño, empezando desde arriba. Dice que tiene unos ojos aburridos y cansados. Voy a ir en el sentido de las manecillas de reloj. Tiene un pelo sin cepillar y sucio, tiene una cara sin rasurar, tiene a la mano lápices por si se le aparece un problema de matemáticas. Listo. Tiene viejos problemas de matemáticas escritos, tiene una barriga de no hacer nada más que matemáticas, sus pantalones son muy cortos, tiene un hoyo en el pantalón, pero es muy flojo para comprar uno nuevo. Tiene una vieja mancha, pero es muy flojo para lavar su camisa. Tiene arrugas de pensar tan duro. Y hay una llave que lo encierra todo y que dice que tiene una mal postura del cuerpo. Sí. Este estudio es como 2000. Picker y Berry, 2000. Buen punto, porque
si están cambiando es por allá el punto, si están cambiando y todo eso. Sí, es todo un tema, es todo un tema. Por ejemplo, se sabe que las imágenes de los niños no son tan malas cuando están en grados pequeñitos, en kinder, en primer, los dibujan sonrientes y todo. Cuando ya van más avanzados empiezan a hacer estas cosas. Como que algo pasara en el tránsito de su educación. Están jugando con mi audio. Es que el otro micrófono. Ok, voy a continuar. De todos modos me escuchan, ¿verdad? Sí. Sigo con... Es que hay una transmisión y alguien nos está escuchando. Bueno, ok. Bueno, en suma no eran muy positivas las imágenes, como pueden ver. Esta es otra, es una chica de Finlandia. Pues este es otro resultado. Cuando se les pregunta, y se repite en muchos países, cuando se les pide que dibujen matemáticos, es muy común que dibujen a sus profesores de matemáticas. Muy común. Una de las explicaciones que hay a ese fenómeno es que los matemáticos como que tienen una imagen pública como casi nula, pues, no se difunden mucho quiénes son, entonces esas imágenes de lo que es un matemático la tienden a llenar otras personas. Unas de esas personas son los profesores. Entonces, bueno, esta niña dibuja escenas como violentas, ¿no? Con su profesor tiene una cola de diablo como pero no era para deprimirlos, era para decirles que es muy común que dibujen profesores. Y para, no sé, si no eran conscientes, hay muchos estudios que muestran que los profesores influyen un montón a los niños en sus imágenes de lo que son matemáticos, en sus selecciones de carreras. Son claves los profesores, son claves. Bueno, este es un ejemplo de un estudio de matemática educativa, de educación matemática, que no tiene matemáticas, pero tiene que ver con la educación matemática. Por eso seleccioné el ejemplo, porque me gustan los dibujos. Ahora voy a hablar de ejemplos fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Bien, voy a empezar con este me gusta. Este estudio es 2011, más, desde que vi el título dije yo lo quiero leer. Dice, de hecho empecé a gritar, 2 puntos, traumas emocionales y matemáticos de hacer la tarea de matemáticas. Este es un muy buen artículo, buenísimo. ¿Por qué? Porque es de los pocos artículos que estudian lo que dice en el título, aspectos privados de la educación matemática. En la casa también se hace matemáticas, se hacen tareas, pero metodológicamente es muy complicado estudiar eso, porque ¿quién va a dejar entrar a su casa y ver cómo le pego a mi hija cuando hacemos la tarea? Ellos lo hicieron, estos daneses estuvieron estudiando un par de niñas durante mucho tiempo, los dejaron entrar y hicieron todo un estudio. Y lo que muestran es que los niños se la pasan mal. Pero no solo eso, eso no es noticia, ¿no? Ya sabíamos. Lo que es interesante del estudio es que muestran que algunos de los conflictos que surgen entre los niños y los papás cuando están haciendo su tarea son de origen matemático. Voy a dar un ejemplo que viene en el artículo. La niña le estaban enseñando restas a una de las niñas. Y otra cosa que en matemáticas, pues hay varios métodos para hacer la misma cosa, varias técnicas. Entonces, pues a la niña en su salón de clase le habían enseñado un cierto método para hacer la resta. Entonces llega a su casa con su papá, y su papá, no, es que ese método no es el mejor. Yo cuando era niño me enseñaron, este es buenísimo, mi profesora, y bla, bla, bla. Y entonces este es el que debes de aprender. Y se acuerdan que hablábamos hace rato del contrato didáctico. Tiene que ver mucho con contrato didáctico. Una cláusula del contrato es, si te enseñan una técnica para resolver algo, esa es la que tienes que usar. De hecho, yo me acuerdo que me llegaron a poner respuestas mal en el examen porque no usaba la técnica que me enseñaba el profesor. Y entonces está por acá el papá, que es autoridad en la casa, diciéndole, no lo dudo, que el papá tuviera razón, su técnica era mejor o más eficiente, y la niña está como entre dos autoridades, ¿sí lo alcanzan a ver? Y la discusión es una técnica matemática.
y la niña se la pasa muy mal. De hecho, por eso le llaman traumas matemáticos, son como las discusiones de origen matemático, en este caso sobre una técnica. Y bueno, pues es un artículo muy bueno, porque explora estos aspectos privados y porque da evidencia, en mi opinión, contundente de que algunos problemas pueden ser de origen matemático. Bien, ya casi acabo de resistir. Ok, sigo con mi plan de hacer una plática de divulgación de qué se hace aquí. Algo también que es importante decir es que en los estudios que se hacen se podrían clasificar en dos, en descriptivos y en normativos. Todos los que acabo de decir son descriptivos, en el sentido de que señalan un fenómeno, mira, esto sucede, y a veces te dan explicaciones, y se debe a esto, a esto, a esto, y lo describen, pero no te dan como soluciones. Su trabajo nada más es decir, mira, este es el fenómeno, se debe a esto, y se acabó la investigación. Son de tipo descriptivo. Hay otros que son normativos, que no se quedan con el qué es o qué sucede, sino cómo debería ser. Hay unos que van más allá y dicen, deberíamos hacer esto, debería estarse enseñando esto, a usar estas aproximaciones. Algunos les llaman normativos. Lo que voy a dar ahora es un ejemplo de estudios que tienen que ver con uso de matemáticas fuera de la escuela y que es normativo. Por eso dije esto de normativo. Y el ejemplo que voy a dar tiene que ver con el uso de las matemáticas en la sociedad. Para eso tengo que contarles una anécdota. Y también para hacer tiempo me dijeron que tenía que hablar una hora. Como dijo Rafael en la introducción, yo estudié matemáticas alguna vez en la Universidad de Guadalajara. Y pues hice una licenciatura y estudié matemáticas. Y tenía tronco común con muchos ingenieros en el Centro de Ingeniería y Ciencias Exactas. Y a lo que quiero llegar es que teníamos textos en común, tomábamos clases en común, y me fui formando, voy a usar mi propio vocabulario, un prototipo de las aplicaciones matemáticas, porque nos enseñaban cosas de aplicaciones. Entonces yo me quedé con una idea romántica de las aplicaciones de las matemáticas. Me decían, no, pues que para hacer puentes y satélites y comunicaciones. Mi idea romántica consistía en que las aplicaciones de las matemáticas, y así duró muchos años, servían como para pues, hacer avances tecnológicos, más llevadera la vida de los hombres y las mujeres, hacerla mejor. Y así viví muchos años. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar un departamento de física y matemáticas en Dinamarca, muy variado, muy rico, donde había físicos y matemáticos en muchas áreas, historiadores, aplicados, filósofos, gente muy lista, muy interesante. Y ellos se encargaron de destrozar, hacer trizas la concepción que tenía de aplicaciones matemáticas. Uno de los primeros fue mi vecino de oficina, que era experto en el uso de matemáticas en la guerra. Se burlaba de mí, de los puentecitos, y me decía, no, Mario, me decía, es que las matemáticas no son como personas, que son buenas o son malas. Me decía, depende de quién las use, y para qué las use, qué intenciones tiene atrás. Y hay una frase que nunca voy a olvidar de él. Me dijo, si vieras los horrores que se han hecho con matemáticas en la guerra. Ya, no voy a profundizar porque se van a poner tristes, pero sí me hablaba de fraudes, muchas cosas que se han hecho con matemáticas. Entonces, lo que en esta anécdota se empezaba a tambalear, pues, cuando interactué con esas personas, mis concepciones de aplicaciones de las matemáticas. Luego, algo que fue determinante fue uno de mis profesores, Montis, le hicieron una entrevista en un periódico español, El País, porque él es el responsable, uno de los responsables de que estamos preocupados por enlace y por pizza, cosas así. Entonces, era una entrevista sobre eso, sobre el origen de la idea, y empezó a hablar, porque ellos estudiaban mucho un tema muy interesante que es la relación de las matemáticas con las sociedades democráticas y la democracia. Entonces, esta frase es de esa entrevista del 2005, dice, recuerda que la democracia es una broma si los ciudadanos son analfabetos en matemáticas. La política no son palabras, son números, y al final solo se puede juzgar en los números. El ciudadano que no entiende los presupuestos públicos es pasto de la verborrea de los políticos.
Cuando empecé a escuchar a Mons y hablaba con él, de veras, ¿no? ¿A poco los políticos usan matemáticas? ¿No? Se volaban a mí con mis preguntas, pero bueno, lo que empecé a hacer fue empezar a estudiar cómo se usaban las matemáticas en el gobierno federal mexicano, políticos, y empecé a encontrar cosas. Y empecé a escribirlas, y alguien que les gustaba mucho publicarlas era este periódico La Jornada. Muchos de los varios artículos todavía siguen en internet. Hay uno que se llama Matemáticas para la Formación de Ciudadanos Críticos. Hay otro que se llama Gobierno y Matemáticas, que ilustra cómo el Consejo Nacional de Población decide para dónde manda dinero para construir hospitales y escuelas con base en un modelo matemático que tiene bastantes defectos. Y el último del que les voy a hablar ahorita, que se llama Narcotráfico y Educación Matemática, que son la historia de que el gobierno federal mexicano han oído este problema de luchar la guerra contra las drogas y todo eso, y casi de manera casi como una tradición han usado matemáticas, muchas matemáticas para rendir sus reportes y para crear lo que Luis Astorga de la UNAM llama ilusionismo estadístico, para hacernos ver cosas que quizás no son tan ciertas y convencernos de que vamos ganando y cosas así. Entonces, bueno, un ejemplo más particular, cuando estaba estudiando estas cosas, nuestro expresidente Felipe Calderón hizo una visita en mayo de 2010 a Washington. Y esa entrevista sigue en línea porque veo caras escépticas, a lo mejor no me creen, pero esa entrevista está ahí, no estoy mintiendo. Lo que les voy a mostrar ahora es un pedacito de esa entrevista. La entrevista está en inglés, es una traducción y una transcripción de una parte donde le están preguntando cómo va esto de la violencia y usa matemáticas, en particular usa estadística. Bien. Sé que saben leer, pero aún así voy a leer por ustedes. El periodista le pregunta a nuestro expresidente: los estadounidenses adoran visitar México, ya sea Cancún o otros lugares. ¿Por qué no miras a la cámara y le explicas a los estadounidenses por qué el viajar, el turismo, visitar México es seguro y no deben preocuparse? Porque tú sabes que justo ahora muchos estadounidenses están preocupados. Y Felipe Calderón contesta: lo sé, pero primero, México es un país adorable. Eso es cierto, dice el periodista. Y segundo, dice Felipe, México es un país que está teniendo un problema, pero estamos arreglando el problema, estamos enfrentando el problema y lo vamos a arreglar. Tercero, si tú analizas, por ejemplo, las cifras, tú necesitas poner en contexto este problema del crimen en México. Ahí van. La tasa de homicidios en México por cada 100,000 habitantes es de 12 homicidios por 100,000. Paro ahí. Esa es una unidad estándar. Eso lo descubrí. Así miden los homicidios en los países. Por cada 100,000, ¿cuántos homicidios hay? Es estándar. Si tú analizas cualquier otro país, por ejemplo, si tú prefieres volar a Jamaica o a República Dominicana, necesitas entender que la tasa de homicidios ahí es de 60 homicidios por 100,000 habitantes. O en Colombia es 39, o en Brasil es 23, el doble que en México. Y el periodista dice: entonces estás diciendo que es más seguro visitar, si eres turista, México que alguno de estos otros países. Y Felipe dice: de acuerdo a estos datos, sí. E incluso déjame decirte que si tú te sientes seguro aquí en Washington, Washington tiene 31 homicidios por 100,000 habitantes, que significa el triple, casi el triple de homicidios que en México, de acuerdo con la proporción de la población. Yo entiendo que la intención del expresidente es pues dar una imagen de seguridad, ¿no? De que aquí con estos nativos salvajes de Washington hay más peligro que en mi país. Y si te vas con la finta, pues sí, dices, no, así está. Pero es un uso muy conveniente de las estadísticas. Las estadísticas ocultan al menos dos cosas. Primera cosa, la estadística que está usando el expresidente es una estadística global de todo el país. Muy conveniente. Porque cuando usas una estadística global, va a ocultar las estadísticas particulares. Y en esos tiempos yo me acuerdo de las noticias que decían que Ciudad Juárez estaba peor que Afganistán en el número de muertos. Peor, mucho peor. Entonces es muy conveniente usar promedio, no sé cómo decirlo, porque va a ocultar las peculiaridades o particularidades de ciertas zonas. Esa es una cosa que oculta.
Otra cosa que oculta la estadística es, sí, quizás en Washington mueren 31, pero no les quitan la piel y los torturan, oculta el grado de violencia. Nada más dice cuántos muertos, pero no dicen cómo mueren. Esa es otra ventaja de usar esa estadística. Entonces, lo que estoy ilustrando aquí es cómo se pueden usar matemáticas, en este caso estadística, pues para que las cosas parezcan como tú quieres que parezcan. ¿Por qué se llaman estos estudios normativos? Gente que estudia esto del rol de la... Dicen, es que esas cosas son las que deberíamos estar enseñando a los estudiantes en clase. Decían, mostrarles ejemplos reales de cómo los políticos usan, cómo el gobierno usa, para que cuando ellos crezcan y sean ciudadanos, y tengan la capacidad no solo de identificar, mira, ahí están usando matemáticas, sino también tengan la capacidad de juzgar cómo las están usando, si están abusando de ellas, si nos quieren hacer tontos. Por eso puse esto como un ejemplo de estudios de educación matemática fuera de la escuela y de tipo normativo. Ya nada más como cápsula cultural, porque hay muchos ejemplos. Desafortunadamente no hay muchos estudios de esto, sobre cómo, pero hay un montón. Uno que tengo a medias es el análisis del debate presidencial, el último que hubo, donde estaba Cuadri, Josefina, no sé si llegaron, es una cantidad impresionante de matemáticas las que se usan en el debate. O sea, no muy avanzadas, no transformadas de Fourier ni nada, pero sí usan matemáticas, y hay ejemplos también de empresarios usando matemáticas en México. Este no es un artículo de investigación, pero es un artículo periodístico muy interesante que deberían ver, se lo recomiendo. Insisto, no es un estudio, pero creo que viene al caso. El artículo se llama Lo que no se ve en el Teletón, del periodista Carlos Loret de Mola. Si lo googlean, está en internet, se publicó en el Universal. Fantástico artículo. Carlos dice que en el Teletón hay un cuarto con matemáticos, que tiene un letrerito ahí que se llama cifra. Y dice que pues en el Teletón todo lo que tenga que ver con donaciones se sabe y se registra. Se sabe de dónde donan, si donan con tarjeta de crédito, por teléfono, todo se sabe, todo se registra. Y lo que hacen estos matemáticos es trabajar con estos datos. Están trabajando en tiempo real en lo que está sucediendo en Teletón. Entonces, Carlos Loret de Mola explica como un montón de decisiones que parecen muy espontáneas en la televisión, no tienen nada de espontáneas, son dictadas por estos matemáticos. Dicen, cuando salió la niña simple, yo donaron un montón, vuelve a sacar, y que yo de esta mujer, wow, es otra aplicación de matemáticas. En mi opinión es como un tipo de manipulación del altruismo, pero son aplicaciones matemáticas. De hecho, hay gente que dice, gente que está en ese tipo de posiciones matemáticos, no solo deberían tomar clases de matemáticas, deberían tomar clases de ética. Bueno, esta como cápsula cultural, leanlo, es interesante el artículo. Ya casi acabo. Les digo eso de hace rato y no me callo. Un momento. Ok, sí, ya casi acabo. Lo que traté de mostrarles, pues es algo que a mí me gusta mucho, que se llama matemática educativa. Es un área de investigación, una ciencia social, que estudia todas estas cosas. Solo les puedo dar una probadita, se los juro, porque es un campo muy joven, 1908 oficialmente. Agárrense del ejemplo la matemática o la medicina. Ellos miden su historia en siglos, en milenios. Es decir, si comparas esta ciencia con es jovencita. ¿Para qué digo eso? Está en expansión. Cada vez que abro una revista, veo nuevos temas, veo nuevos. Por ejemplo, uno que vi más o menos recientemente es esto no me sé el nombre, son estos como escáneres donde meten a las personas ahí de cuerpo completo para ver cómo funciona la actividad cerebral. Ya están haciendo cosas de esas. Poner, por ejemplo, muchachos que sean muy buenos resolviendo problemas de matemáticas y muchachos que sean muy malos resolviendo problemas de matemáticas, para tratar de ver a un nivel neurológico en qué radican las diferencias. Es decir, cada vez veo nuevas áreas, nuevas cosas que no existían, y es muy apasionante eso. Si te gustan matemáticas, si te gusta
porque hay estudios de todos, con niños, de historia, matemáticas en el trabajo, con ingenieros. Al principio de la plática les platicaba de esta organización fundada por matemáticos, el ICNI, la que se fundó en 1908. Ellos son responsables de organizar el congreso más importante de mi disciplina, que viene siendo como el Mundial de Fútbol, porque es cada 4 años también. En 2008 fue en México, en Monterrey. En 2012 fue en Corea del Sur, que es este que está aquí, es el más reciente que ha habido. Y el año que entra es en Hamburgo, Alemania. ¿Por qué les pongo la página web? Si ustedes entran, tienen curiosidad, entran y van a ver los grupos. Es que se organizan por temas. Hay decenas de temas. O sea, van a ver lo impresionante que es matemáticas de los indígenas, o sea, de todo hay, de todo hay. Estoy seguro que si te gusta matemáticas, alguna área que puedes, vas a hallar algo que te llame la atención, esto de política, algo te va a llamar la atención. Y ya para terminar, pues voy a hacer un comercial que no tiene que ver con casi. Yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional, en un centro de investigación que ofrece maestrías y doctorados en esto que se llama matemática educativa, de lo que les trato de platicar. Todos nuestros estudiantes son profesores de matemáticas, porque el posgrado se imparte en línea, por internet. Y en el caso de nuestra maestría, que es con lo que empiezan a estudiar, está, no sé cuál es la palabra, incluida en el padrón de excelencia del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y a partir del año pasado el gobierno te da las becas. Es decir, tú puedes estudiar desde tu casa, recibir tu beca, estudiar una maestría, no dejar tus clases. Si algún día quieren seguir estudiando, es una buena opción, creo yo. Si necesitan más información, voy a darles mis datos. Y muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Gracias. Si quieren criticar o preguntar, también se vale. Bueno, María, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestras actividades. Queremos ofrecerles un café, unas galletas, ahorita antes de llegar al taller. Ya está el maestro de ciencias, Claudio Paso. Vamos a llevar a cabo el taller en un laboratorio en el primer piso, o segundo piso. En el segundo piso, si quieren ahorita pasen aquí a tomar su cafecito. Y nos vemos 5:30, a los que nos están escuchando, nos están viendo a distancia, tienen el programa de actividades. A las 4 y a las 5:30 iniciamos la transmisión. Con permiso.